Buenos días, familia. Buenos días. Bendiciones. Aleluya. Qué bueno es Dios. Y muestra todavía su gran bondad y su misericordia para con cada uno de nosotros. Gracias, Padre, por este tiempo que nos permite, Señor, estar en este lugar, en tu casa. Gracias, Señor, por tu palabra. Permite, Señor, que sea de edificación para cada uno de nosotros, que podamos entenderla, comprenderla, para la honra y la gloria de tu nombre y para el conocimiento de cada uno de nosotros. Bendice a tus hijos, a tu pueblo, en cualquier lugar donde se encuentren. Señor, gracias. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Esta clase, hermano, trae de todo. Y digo de todo porque los ingredientes que se tratan aquí nos abarcan a todos en cualquier área de nuestra vida. Tratándose de lo más peor que podemos nosotros experimentar y que tenemos la facultad de hacer, airarnos, la ira. También está el perdón, también está el amor, están los enemigos, pero también está la transformación. Y eso es donde nosotros alcanzamos la victoria por medio del Señor Jesucristo, que nos transforma. Dice el Señor en su palabra: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Lucas 10:27. Y a tu prójimo como a ti mismo. Ahí está, hermano, él ubicando y juntando todas las cosas de lo que es el ser humano, de lo que puede sentir, de lo que puede pensar, de lo que puede hacer. No dejó fuera ninguna parte de nuestro ser, ni una célula de nuestro cerebro dejó afuera el Señor de su voluntad. Lo amarás con todo tu corazón, sentimientos y deseos. Es ahí. Y lo vuelve a recalcar, pero aquí ya incluye al espíritu. Y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas. Ay, Señor, ayúdame. Y con toda tu mente. Ve el Señor cómo va hermano dictando las cosas, voy a decir así, con las cuales nosotros tenemos que amar al Señor. Y para cerrar el círculo, dice él: y a tu prójimo como a ti mismo. O sea, hermano, que nosotros, para mí ustedes es una bendición, y es un gran gozo verlos, porque, hermano, es la imagen de Dios, porque Dios nos creó a su semejanza, a su imagen nos creó el Señor. Que yo esté más prietito que usted, así me creó el Señor. En la manera en que nosotros somos, así nos hizo el Señor. Pero aquí está tratando, hermano, esto que acabo de hablar es externamente.
es físicamente, pero aquí lo que el Señor está tratando es interno, lo de adentro de nosotros. Porque como nosotros somos internos, eso nos vamos a mostrar externos. No podemos nosotros, porque de otra manera seríamos hipócritas, que nos portamos de una manera o hablamos de una manera y nos portamos de otra manera, totalmente lo contrario. Entonces, ni estamos amando a Dios, ni estamos amando al prójimo, y como dijo el paisa por ahí, ni nos amamos a nosotros mismos. Pero el Señor nos recomienda que debemos de amarlo con todo, porque la sabiduría convencional trastorna. Porque hay dichos que convencionales y que son convenientes y muchas veces son recriminatorios. Y hacemos uso de varios proverbios, dichos o refranes. Más vale tarde que nunca. Dice que es una teoría, que 50% puede ser cierto, 50% no lo es. Más vale tarde que nunca. O el que mucho abarca, poco aprieta. Son dichos así convencionales. No todo lo que brilla es oro. Son dichos convencionales. Y las personas, los seres humanos, los agarra, los aplica, ya sea para recriminar a alguien, o sea para elevar a alguien. Pero esa es la sabiduría convencional, la sabiduría que no proviene de Dios. Y eso es lo que nosotros, la sabiduría que viene de Dios, la tenemos en este versículo. Amar. Amar. ¿Por qué existen tantas controversias? El apóstol Pablo fue bien explícito en esto, lo que concierne a la iglesia. ¿Por qué hay entre vosotros divisiones, contiendas? Desacuerdos pueden haber, pero inmediatamente hay que arreglarlo. Inmediatamente hay que arreglarlo. Y no nos vamos a basar a estos dichos convencionales. Porque algunas veces entramos en unas situaciones que hasta teólogos nos volvemos. Usamos la Biblia para recriminar a nuestro prójimo. Y el Señor dice, no, lo tienes que amar. Porque la regla de oro que el Señor dijo es que si quieres que te traten bien, trátalo bien. Como quieras que los hombres hagan contigo, hazlo con ellos. Le das violencia, violencia vas a recibir. Le das amor, amor vas a recibir. El Señor es explícito, hermano, en su palabra. En Mateo capítulo 5 es donde estamos basados. Mateo capítulo 5 del verso 21. Ahí comenzamos y aquí comienza la travesía a través del sermón del monte, que se le llama en las Escrituras. Nunca dicho, nunca oído, nunca había sido escrito. Y nosotros, por la gracia de Dios, lo tenemos para nuestro bienestar. Mateo capítulo 5, versículo 21. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. No matarás. El Señor aquí está claro, está diciendo a los antiguos. No a vosotros que estáis presentes aquí. No matarás.
y cualquiera que matare será culpable de juicio. En primer lugar. Y dice el Señor, pero yo os digo, no es que el Señor está quitando, está abrogando lo que fue dicho por Moisés. Él no lo está haciendo eso. Él está explicando y dándonos una oportunidad para que nosotros no hagamos lo mismo. Pero yo os digo, esta frase lo dice el Señor en el Sermón del Monte varias veces. Y no es porque Él dice, no he venido para abrogar la ley. No he venido para abrogarla, sino para cumplirla. En este tiempo todavía no se había cumplido porque era el tiempo de transición, que tenían que ser primero enseñados, discipulados, y el sermón es una de esas clases de la disciplina que el Señor está enseñando a sus seguidores, que después uno de ellos se iban a convertir en sus discípulos. Tenía que enseñarle porque para eso vino Él. Para enseñar, para preparar el camino para la iglesia que ahora somos nosotros. Por la gracia del Señor Jesucristo. La gracia de Dios. El sacrificio del Señor Jesucristo. Nosotros ahora tenemos parte en ello. Yo os digo que cualquiera que se enoje con su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable hasta el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Esto le estaba enseñando él en el tiempo presente. Porque los fariseos trataban eso, que ponían y hacían cumplir la ley a los demás, pero ellos no lo hacían. Entonces el Señor Jesucristo le estaba enseñando para que no se fueran a contaminar. Él estaba preparando el camino. Así es, las consecuencias de hacer esto son terribles. Primero va al juicio y después al infierno, dicho por el Señor Jesucristo. Él usa, hermano, en el Sermón del Monte y en otras parábolas, la hipérbole, que lo pone al límite o más del límite para que nosotros aprendamos y comprendamos cuál es su santa voluntad. Todavía él aquí no había hecho el sacrificio. Todavía no había pagado por nuestros pecados. Porque uno, hermano, la ira destruye. La ira destruye. La ira no respeta. Porque si está enojado, entonces el enojo es más pasible, es más aceptable. Okay, me enojo y yo no lo demuestra físicamente, estoy enojado, mejor no me hables. Pero la ira no. Esa responde rapidito y no responde bien. Y sigue diciendo el Señor, por esta causa. Por tanto, dice el Señor, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, o sea, ni siquiera yo lo tengo contra él,
sino que Él lo tiene contra mí. Esa es una de las hipérboles que el Señor puso. Ahí. Deja donde te acuerdes. Si a medio camino, te acuerdas de que aquí hay algo mal. Deja allí tu ofrenda. No te la lleves. No te la lleves. No, deja la ofrenda. Ve y ponte de acuerdo. Y ponte de acuerdo. Y cuando ya estés de acuerdo, entonces sí regresa y da tu ofrenda. Porque esa va a ser aceptable. Esa va a ser aceptable delante de los ojos del Señor. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Cuadrante era la moneda más mínima y con menos valor en ese tiempo. Hasta lo más mínimo vas a pagar. Mientras no pagues eso que uno lo puede decir, lo considera como nada, no vas a salir. Es una condición. Aquí él está poniendo el ejemplo físico. Espiritualmente es más relevante para nosotros. Porque nadie va a ser impune de lo que haya hecho mal. Porque está delante del juez. Vamos a estar delante de un juez. Para la iglesia es un tribunal, no es condenación. Pero el juicio del trono blanco, ahí sí. Pero la iglesia no va a estar ahí. Si le somos fieles al Señor. Si le somos fieles al Señor. Y aquí vamos a adentrar a algo, hermano, que nos toca a todos. A todos. Esté soltero, esté casado o ya está en el club de los divorciados. Versículo 27. Estamos en el capítulo 5 del Evangelio de Mateo. Y esto concierne, hermano, a las relaciones, deseos sexuales. El matrimonio es una relación, es una unión. Nosotros cuando hablamos así de sexo, de la unión de dos seres humanos, nos vamos, hermanos, físicamente al acto. Y en sí el acto no es malo, es santo, es puro. Cuando se hace bajo los límites y la voluntad de Dios. Fuera de ahí es adulterio. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Los psicólogos dicen que fornican solo los solteros y adulteran solo los casados. Para los discípulos esto les fue bien fácil entenderlo, porque la práctica del adulterio era común. Era común.
Así es que ellos entendieron bien lo que él decía, pero el Señor llevaba y les quería recordar y mencionar de que el pecado más terrible para el ser humano es el adulterio, y para el Señor, porque nadie, hermano, y esto lleva, por eso el Señor ya nos advirtió antes de la ira, que no debemos de aplicarla a nuestra vida, porque si un esposo se da cuenta de la traición de su esposa, hace uso de la ira, la mata, o mínimo le pega una paliada, porque deshonró, le tocó sus sentimientos, tocó su alma. Y el hombre en sí es bien difícil soportarlo. Otra cosa puede soportar quizás hasta que lo defrauden o que lo dejen en bancarrota. Entonces lo soporta, está bien. Pero si sabe que está en adulterio, esa es otra cosa. Por eso el Señor destruyó a multitudes, porque adulteraban con los dioses paganos. Y cualquiera que ponga algo o alguien antes que a Dios, adultera. Adultera con el Señor, falló. ¿Por qué? Pero yo os digo, dice el Señor, que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Esta es otra hipérbole que el Señor pone. Porque el hombre puede, hermano, pensar, puede imaginar. Yo estoy viendo a la mujer. Todo lo que yo tengo enfrente, yo lo veo. Pero el problema está que el pecado, primero, hermanos, se concibe o se tiene internamente. Después, es que eso es lo que causa, hermano, el problema, voy a decir así, la dificultad, cuando se pone en acción. Yo puedo pensar, yo puedo mirar, qué linda, qué hermosa esta mujer. Yo lo puedo pensar, pero no la estoy codiciando. Esa es la diferencia. No la estoy codiciando, porque yo la veo y a mí me gusta contemplar la hermosura de la mujer. A mí me gusta, yo conozco la anatomía de la mujer y la anatomía del hombre desde los 4 años. Para mí a mí no me asusta ver una mujer desnuda. Ni me admiro, ni tampoco me voy a voltear para otro lado, pero tampoco la voy a codiciar. Es que allí es donde viene y actúa el dominio propio. Porque sabe y sabemos que estamos delante de Dios. Y de ahí nosotros no podemos escondernos. Para codiciarla, ya adulteró en su corazón. O sea, lo que está enseñando el Señor en esta hipérbole es que, mira, como dijo una chinita, dice, look, pero touch. Tenemos que tener eso. Por tanto, y aquí viene el resultado y las consecuencias. Por tanto, si yo veo, deseo y codicio, dice el Señor lo que tengo que hacer.
porque tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo. Sácalo y échalo de ti, pero bien lejos. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, o sea, pierdes el ojo, y no que todo tu cuerpo, hasta con todo y el ojo, sea echado al infierno. Esa es la visión, ese es el deseo de que el hombre tiene, esa es la codicia que tiene ahí. Pero hasta ahí vamos a ir así. Ya está, que si haces eso, la recompensa es al infierno. Esa es la visibilidad. Ahora viene el contacto físico. Porque hay unos que no se detienen, hermano. Hay unos que no se detienen. Ah, no, esta mujer me gusta, esta muchacha me gusta, y todo eso allí, y aunque sea así de escondida, pum, la toca, o le agarra la mano y queda así. Ya desde allí, ya empezó la acción física, el contacto físico. Y ahí es donde está el peligro, porque alguien así, otro refrán que se usa popularmente ahí, es que la mujer es como la guitarra, que entre más se toca, más da. Dicen ellos, yo no sé. Pero ese es un dicho y un refrán que dice así. Es el contacto físico. Por tanto, si tu mano te es ocasión de caer, córtala. Córtala. Es que el cuerpo, hermano, es sensible. El cuerpo es sensible. Uno, hermano, siente cuando aquel beso es sincero o cuando aquel beso es el beso de Judas. Uno siente. En cualquier lugar, hermano, en cualquier parte, si nos tocan la cabeza, así, hasta mi arriba, sígale porque lo siento como que es masaje, o sácame los piojos que tengo, o algo, porque la sensibilidad del ser humano reactúa y acciona así. Así es que si tu mano derecha, dice aquí el Señor, si tu mano derecha, dice, te es ocasión de caer, córtala y échala. Dice, pues mejor te es que se pierda esa mano, una de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y esto es solo para empezar. Solo para empezar, porque después viene la reacción. Ya digo el Señor, no mirarás, no codiciarás. Y aquí viene ya la parte que involucra cuando se tiene ese contacto. Y que no se sabe manejar sabiamente o adecuadamente. Porque se miró, tocó, llegó a un acuerdo, no sé si le gustó o no, pero en caso que lleguen a un acuerdo, ok, estoy hablando en el lapso ese de quizás hay un noviazgo, quizás hay un agrado, hay una aceptación, entonces todo viene a terminar si se hace legalmente y bajo la voluntad de Dios en unión matrimonial. Y como consecuencia de eso, dice el Señor, versículo 31. También fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio.
en aquel tiempo, hermano, como había dicho Moisés, que debería de darle carta de divorcio a la mujer repudiada. Y es que en esos tiempos, hasta en los tiempos del Señor Jesucristo y en algunas naciones, se sigue haciendo así. En América no se hace eso, no he escuchado yo que se haga eso ahí. Que el único que tiene derecho de dar carta de divorcio, o de pedir el divorcio, o de divorciarse, era el hombre. La mujer, no. No tenía ese derecho de divorciarse. Ahora, el 90% de los divorcios son pedidos por la mujer. Eso es lo que vino a ser la mentada liberación femenina en América. No digo que sea malo, qué bueno, pero hay que saberla aplicar. Hay que saberla, hermano, practicar. Dele carta de divorcio. Y aquel entonces, hermano, era que, ok, ya me vistes mal, divorcio. Otra. Así. Tampoco calificas, divorcio. Era el hombre que tenía esa opción de hacerlo. Porque le dijo el Señor Jesucristo a aquella mujer: 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes tampoco es tuyo. ¿Qué le habrá pasado a esta mujer, o qué tenía esta mujer, que ya 5 la habían divorciado? Y el que tenía ahora estaba igual. Hay unos hermanos que dicen, y que era una gran falla para la mujer, el ser estéril. Si una mujer era estéril, hermano, era una vergüenza para el hombre. Y lo que estaba determinado era divorcio, separación. Eso era lo común que se hacía. Pero los siervos de Dios no lo hicieron. No lo hicieron, los siervos de Dios no lo hicieron. Los demás pueblos, la demás gente, ellos sí lo hacían, era común hacerlo. Porque cuando dentro del matrimonio, hermano, y ya hay un desacuerdo, un desajuste, o lo peor, que es el adulterio, dice el Señor: pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. Vean la hipérbole, la comparación que se hace. Porque cuando está en el matrimonio, hermano, y está delante del juez civilmente, entonces el juez lo cuestiona, voy a decir así. Entonces uno dice sí, o sea, está de acuerdo. Y después viene y ese acuerdo se firma con testigos. Pero ese acuerdo es frágil. Ese acuerdo es frágil, porque ese acuerdo se puede romper. Porque ese acuerdo ha sido entre y ante los hombres. Donde está la dificultad para el matrimonio es cuando hace el voto delante de Dios. Porque ese no lo puede deshacer. Cuando está enfrente del ministro, el ministro entonces dice
Y le dice, ¿verdad que así, estén bien, estén mal, estén sanos, estén enfermos, estén todo eso allí? Y uno acepta y dice, sí, ese es un voto que está haciendo delante del Señor hasta que la muerte los separe. Amén. Sí, ok. La repudiaste, no que este fuera. Hay un segundo matrimonio. Hay un segundo matrimonio. Si no fue por causa de adulterio, están adulterando los dos. Y hay personas que a esta edad, bien jóvenes, antes de llegar a los 40, ya llevan 3, 4 matrimonios. Ay, Señor. Si no es por causa de adulterio, estamos en problemas. El voto con el Señor no se rompe, porque yo me puedo casar un montón de veces, pero el voto que hice con el Señor, ese no se rompe, porque lo hice delante de Él y los testigos que yo, había 2 cosas, hermano, 2 cosas en el matrimonio. Una para la mujer, otra para el hombre. En este matrimonio, si se quiere mantener un matrimonio estable y para que no suceda esto, el adulterio, dice el Señor en su palabra, al hombre, amarás a tu mujer. A la mujer, o sea, eso de amar es que se va a entregar hasta por ella, si es necesario. Y por siempre, hasta que la muerte los separe. Y a la mujer, no digo condiciones, sino que es mandamiento, dice, respeta a tu marido. ¿Esto? El hombre, el varón, el esposo tiene que amar a su esposa. La esposa, la mujer, tiene que respetar al esposo. Fuera de ahí, ya comenzaron, hermanos, las dificultades. Y como nosotros hicimos un voto, porque el Señor, hermano, nos dice en su palabra que el jurar en vano, estamos en problemas con Dios. Así es. Y mucho menos, y peor aún, tomar el nombre de Dios en vano. Aleluya. ¿Oíste? Vuelve a decir el Señor, que fue dicho a los antiguos, verso 33, capítulo 5 de Mateo. No perjurarás. ¿Qué es un perjurio? Jurar algo, prometer algo y no hacerlo. Por eso que digan, no, a mí no me andes jurando, porque ya conoce a la persona y ya sabe que le va a fallar. Lo que le está diciendo es vano. Así es el Señor con nosotros, por eso que nosotros no podemos, hermano, comprometernos así con el Señor, porque Él nos conoce. Por eso el Señor nos dice que nuestro hablar sea sí, sí, o no, no. Porque decimos, ay, a ver, si hay chance. Entonces sí, dice que todo eso proviene de maldad. Y la maldad es pecado, es inseguridad. Porque nosotros no podemos comprometernos con el Señor, porque de antemano nosotros sabemos y sentimos que le vamos a fallar al Señor. Mi hermano. Jesús, Mateo 5:32.
Continúa diciendo, Ahí va yo. respecto al matrimonio, Sí. que cualquiera que se case con una persona divorciada también comete adulterio. Ujú. Porque el matrimonio no es un contrato temporal. Exacto. Incluso cuando las personas consideren que un matrimonio es nulo e inválido, Ujú. Dios todavía puede reconocerlo como vinculante o vigente. Sí. Si no ha cumplido los requisitos para el divorcio. O sea, esa es la última cláusula. Sí. Aquí se lo voy a aclarar bien. Conforme a lo que el hermano dice, y quizás algo otros pueden tener esa idea. El único matrimonio que vale delante de Dios es su primer matrimonio. Amén. Yo sigo casado con la mujer que yo elegí. Sigo casado delante del Señor. Porque ese voto no se puede romper, Amén. no se puede deshacer. Ahora que las circunstancias de la vida y todo eso ahí, yo delante de Dios estoy casado. ¿Qué, ¿Sí, hermano? qué pasa? Aquí hay una excepción también a la regla. Si su esposo o esposo muere, entonces usted es viudo, puede volverse a casar. Libre. Hasta que la muerte los separe. Ya muerto aquel, ya no va a tener nadie que le reclame. Ahí está. Ya no va a tener a nadie a quien acusar. Me fallaste, me fuiste infiel y todo eso. Nada, muerto y eso. Por eso es que es hasta que la muerte los separe. Amén. Pero mientras el cónyuge viva, yo sigo casado. Sigo casado. Es el matrimonio, es que el matrimonio es sagrado, hermano. El matrimonio es santo. Hermano, el matrimonio, hermano, fue instituido por nuestro Dios Todopoderoso. Hermana María. Sí, hermano. Ese es un tema muy, muy delicado, ¿verdad? Porque pues hay parejas o personas que por X razón se separan o se divorcian, pero a veces no se pueden contener a estar solas y se vuelven a casar o se vuelven a acompañar y entonces ahí pasa estamos el problema. Sí, sí, y es que por X ocasión no, hermano. Es por adulterio. Específicamente lo dice la palabra del Señor. Porque como antes también se hacían por X ocasión, hay algo, no, pues ya no me gusta esta. Divorcio, y ya estaba así, ¿verdad? Pero ahora no. Por eso es que vino el Señor, hermano, a darnos y a enseñarnos. Ahora, nosotros nos volvemos teólogos cuando nos queremos defender nosotros. Y en ese punto que tocó la hermana, hay uno así, de que el hombre o la mujer, aquí en mi niño le voy a decir, es tan caliente, que dice, escrito está, el apóstol Pablo recomienda, es mejor que te cases que te quemes. Pero hay que darle la buena interpretación. Porque en vez de nosotros nos vamos nada más a los que nos conviene a esta carnita. Ahí sí, la palabra del Señor dice. Todo eso allí, hay un texto y hay un contexto. Entonces, vamos a entenderlos. ¿Cuál es? Porque, bueno, que por X o la razón que haya sido y que se va ahí, saca tu ojo, corta tu mano, nos ha dicho el Señor. Porque por haber hecho eso, al infierno vas a ir a parar. Hermano, Sí, hermano. usted mencionó que en tiempo la mujer era la que metía el divorcio. Así sucedió conmigo. Si usted la conoce, ella metió el divorcio sin repartición de bienes ni mantención. No se la aceptó el juez porque ella estaba solicitando dos cosas.
no sé cómo hizo los divorcios. Ella tiene la carta de divorcio y yo no. Entonces ella dice que ella está divorciada de mí, pero yo de ella no. Es que mire, hermano, ese es el producto de la mentada liberación femenina. Y más que todo aquí en los Estados Unidos se da, pero que se da. Y las mujeres no tienen muchas veces, varias veces no tienen ningún derecho. No tienen ningún derecho. Pero la astucia las lleva a cometer tales actos, hermanos, que son deshonestos. Pero todo está bajo los ojos de Dios. Amén. Hermano. Sí, hermano. Yo tengo un pequeño comentario de que cuando yo estaba empezando los caminos del Señor, mi vida era muy hermosa. Pero después vinieron los problemas y yo estaba tan cansada, decepcionada de la vida y fuimos a un paseo que salíamos toda la iglesia, ¿verdad? Y estábamos allá en una playa bien bonita con los pastores y todo. Entonces estábamos comiendo y todo muy hermoso. Entonces yo le dije al pastor, le hice una pregunta, le dije, hermano, le dije, ¿qué pasa si una mujer se divorcia? ¿Se puede casar otra vez? Y me leyó la cartilla bien bonito, que hasta después ya no le pude preguntar más, porque ahí es donde yo entendí todo. Y así es que yo cuando escucho todas estas cosas, ya entendí, ¿verdad? Y que para mí no era fácil seguir llevando eso, ¿verdad? Pero me dijo, me explicó también que, digo yo, me separé, sí, me separé, pero no porque yo me separé, él se fue. Entonces yo me quedé ahí. Y a veces la gente me dice, ¿y usted qué es? ¿Casada, viuda, divorciada? Le digo, yo sé que estoy casada, quién sabe él, ¿verdad? Pero yo, desde cuando yo agarré bien el consejo del pastor, y entonces dije, bueno, pues cuando uno está solo, hermano, que nunca ven al esposo junto de uno, luego le traen uno un novio, un querido, un amante, oh my goodness, y se vuelve uno como la piedrita que todos van queriendo pisar. Pero yo decía, Señor, tú eres mi esposo, tú eres mi padre, tú eres todo para mí. Ayúdame a mantenerme fuerte y que lo que venga a mi vida se vaya, porque Dios conoce mi corazón. Y aquí estoy todavía, hermano, echándole ganas. Qué bueno, gracias a Dios. 2 puntos ahí. Él se fue, todo eso allí. O sea, se fue porque la repudiaba y al repudiarla la abandonó. Y hay unos que se van, sea la mujer o sea el varón, se va sin decir nada. Se desapareció. ¿Y a dónde está? Solo Dios sabe. Nunca se vuelve a hablar de él porque tampoco su conciencia le dictaba que está mal lo que está haciendo, lo que está pensando. Entonces, pienso yo que por respeto, por no herir a la otra persona, entonces mejor se va sin decir nada. Por eso cuando se emite una petición de divorcio, yo no voy a ir con la mujer, con mi esposa, con la cual que yo me voy a divorciar, y le llevo la carta y le digo, aquí está la carta de divorcio, ya, así. O que venga la esposa y se va el esposo, ok, aquí está la petición de divorcio, ya, así, no. No, yo estoy en ese club de los divorciados. Y conozco, y aquí está la persona que me entregó la carta de la petición del divorcio. Porque el cónyuge puede actuar con ira. Por eso que no, bajo la ley, y aquí en California, que yo conozco, ese concepto, hermano, el cónyuge no le puede llevar la petición de divorcio a su cónyuge.
porque puede responder con violencia. Por eso es recomendable que otra persona diferente lleve la petición de divorcio. Así, y algunos me preguntan, bienvenido al club de divorcio. O tiene que ser mutuamente el acuerdo, ¿verdad? Pienso. Mire, no. Totalmente no. Puede haber opciones, ¿verdad? ¿Sabes qué? Mira, a mí ya no me gustas, ni tampoco vos a mí. Ok, pues divorciamos, ¿no? Qué bueno, ¿verdad? Ok, hubo un acuerdo. Pero cuando hay, y es que cuando se manda esa petición, hermano, es porque hay algo atrás que se hizo y que no está de acuerdo con el matrimonio y no está de acuerdo con Dios. Cuando se pone una petición de divorcio porque ya hay algo atrás. No nada más solo porque, a mí se me antojó. No, no es así. En el mundo secular, en los 70, 80, de ahí para allá yo no sé. Entonces, ok. ¿Te quieres casar? No, ¿con quién? Yo te llevo. Ahí está, sobran con quién. Ok. Vamos a Las Vegas. Ok, vamos a Las Vegas. Y si a las 3 horas no te gusta la mujer, ahí te divorcian también, por menos de $200. Casado y divorciado. No, el matrimonio no es juguete, hermano. Porque el matrimonio, hermano, da fruto. Da fruto. De el amor, la convivencia, hermano, el acto sexual, la comunión de los dos cuerpos producen fruto. Ahí vienen los hijos tenidos bajo el matrimonio, hermano, que agrada a Dios. Aleluya. Porque los hijos fuera del matrimonio no son hijos, son bastardos. No. Estaba participando con mi hermano, no me menciona nombre, que por qué no me casaba. Si ya estaba divorciado, entonces yo estoy casado. Y yo me casé por la iglesia católica, me dijo que esa no vale, ante Dios y todo vale. Es que es el voto que se hace ante Dios, hermano. Y allí la religión no interesa qué nombre, qué título tenga. No, es que usted está haciendo el voto con el Señor. Así. Traté, yo, no por coincidencia, sino que escudriñando las cosas, hermano, dije, bueno, ya estoy viejo, estoy solo, voy a buscar una compañera. Y eso fue de casualidad, porque mi intención no era nada de eso. Pero al final, pidiéndole a Dios, entonces dije, bueno, entonces voy a comenzar. Quizás esta unión, ya con lo viejo que estoy, o como dicen aquel, ya me va a dejar el tren, que sea esto, agarro o me monto en el último vagón. Pero, entonces sí, pero pidiéndole a Dios. Y cuando yo, hermano, ya estaba tomando esa decisión, le dije al Señor, dame una señal, Señor, si lo que voy a hacer es de agrado delante de ti o no. A las 2 semanas el Señor me dio la señal, hermano. Y me dijo, no. No. Digo, gracias, Señor, me libraste del infierno. Una de las causas, hermanos, también que nosotros nos equivocamos cuando estamos solteros o nos estamos enamorando y nos gusta aquella hembra o a la hembra le gusta aquel varón. Entonces se esfuerza o lucha por agradarla, por ganarla, por ganársela. Y todo eso ahí. Y después, ok, digamos así que lo ganó.
y todo eso ahí. Y después ya juntos y todo eso comenzaron las dificultades. Y entonces ahí recorrimos al Señor, nosotros los que conocemos un poquito del Señor. Entonces le pedimos al Señor eso. ¿Fue lo que el Señor tenía para nosotros? ¿Lo que ahora tenemos? No consultamos al Señor. Porque eso no lo tenía el Señor para nosotros. Él tenía otro plan para nosotros. Y de allí vienen, hermanos, las dificultades. Porque agarramos lo que a nosotros nos gustó. Lo que a nosotros nos agradó. A este nadie me lo quita. Problemas. No, que si no es mía, que no sea de nadie. Muchas veces nosotros en esa situación, hermano, no agarramos lo que no tenemos, lo que Dios nos da, sino lo que nosotros queremos. Por eso estamos en dificultades. Y la vida se vuelve sin paz, porque agarramos, hermano, y este va a ser otro tema, pero lo voy a decir ahorita. Lo que pasa es que agarramos para compartir nuestra vida a una persona tóxica. ¿Qué pasa con una persona joven que se casó y algo, pues, el esposo le falló y se separaron y se divorciaron? Y ella está joven. ¿Qué si ella se vuelve a casar? Lo hace bien. Porque la culpa del divorcio fue adulterio. Y es lo único que acepta el Señor en su palabra. El adulterio. De allí puede darle carta de divorcio. Si se hace bajo y dentro del parámetro de la voluntad de Dios. Ahora, si lo hace afuera, entonces sí, ya está en problemas. Porque se acepta el segundo matrimonio, pero bajo el parámetro de Dios. Y de ahí viene, hermano, lo que se dice, y una buena interpretación, de que si la persona es cristiana, y este es otro tema así, vamos a decir, y la otra persona no es cristiana, ahí hay doble problema. Porque es yugo desigual. Entonces, algunos teólogos en esa situación, o se vuelven teólogos, entonces o piensan ellos así, no, yo lo voy a componer. Nunca. Lo que está haciendo es descomponiendo lo más de lo que está. Pero es aceptable de dar la carta de divorcio por medio del adulterio. Su segundo matrimonio viene, y si está bajo los parámetros de la voluntad de Dios, Dios no condena por eso. Pero el problema es que hermano, hay que estar bajo la voluntad de Dios y viviendo conforme al Espíritu de Dios. Porque el problema es que después se vuelve una costumbre. Estar divorciado y volverme a casar, estar divorciado y a volverme a casar. No. Padre, gracias por el tiempo que nos has dado en esta mañana, en este día lindo, Señor. Bendice a tus hijos, a tu pueblo, Padre eterno, y que nosotros podamos, Señor, haber aprendido y conocerte un poquito más en esta mañana conforme a tu palabra. Sigue, Señor, bendiciendo a tus hijos en donde se encuentren para la honra y la gloria de tu nombre. Así sea. Amén, amén y amén.